apenas retraso, chicos. ¿Tá? Ahí recién me desocupé. Y bueno, eso está a cargo de ustedes, digamos. ¿Tá? Ustedes me tienen que decir, doctor, el asado en tal lado, ahí vamos. ¿Tá? Yo ya había sentenciado el asador, por acá, no sé dónde está. ¿Tá? Hay que traer de pestiño de picaña, corazón. Las mujeres tienen que traer la mayonesa. No, yo ya tengo más o menos todo planeado, ya vamos a organizar. ¿Ah? Claro, doctor, vamos providenciar todo. No, sí, tiene que ser bien organizado esto. ¿Ah? Qualquer día de ese, ¿no? ¿Será posible? Sí. En lo posible, cerca del fin de semana. Solo nosotros combinar. Claro, sí, así yo me escapo. Bien. Bien, chicos, entonces, la idea de hoy, esto es una clase para tratar de recuperar todo lo que quedó pendiente el mes de mayo. Yo le había pedido disculpas a ustedes que lamentablemente cuestiones laborales, administrativas, no podía dar, pero la idea ahora es recuperar, tratar de dar todas las clases que se puedan, ¿tá? Y una vez que damos todas estas clases, que nos sobre por lo menos una clase, que eso es lo que me gustaría, que nos sobre por lo menos una clase, para tener una o dos clases, para hacer un repaso general, para tener un pantallazo de todos los grandes temas, ¿no? Síndrome coronario, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, tratar de hacer como ateneos para sacarnos las dudas, y así, que le va a servir tanto para terapéutica y obviamente para medicina interna. ¿Está? Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a tener un tema que es un poquito pesado, pero vamos a ver que obviamente es fundamental, ya que es la terapéutica de muchos de los tratamientos que vamos a hacer en el transcurso de la cursada. ¿Está? A ver qué dice acá. Mica, quisiera hacerle una pregunta sobre el tema anterior que me quedó una duda. Cuando usted habló de digitalizar al paciente con indicaciones para dioxina, ¿se lo va a digitalizar? ¿Se lo va a digitalizar de manera rápida a aquellos que tengan síntomas de descompensación con el tratamiento anterior? ¿O cuándo? Claro, la digitalización en realidad es una opción del paciente, perdón, una opción del médico. Si el paciente viene muy sintomático, acuérdense que dijimos que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y FA, ese se digitaliza. ¿Ah? Ese hay que tratar de digitalizar rápido, siempre, porque el objetivo de la digoxina ahí es controlar la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Ahora, si yo tengo un paciente que está en ritmo sinusal, la indicación de la digoxina es cuando, a pesar de todo el tratamiento, sigue con síntomas. ¿Está? Entonces, en ese caso yo tengo que evaluar qué tan sintomático está mi paciente, porque por ahí el paciente no está muy sintomático, ¿tá? Y me da tiempo como para dejarle y digitalizarlo en forma lenta, porque tampoco es llenarlo de pastillas. Pues ya el paciente tiene que venir tomando por lo menos 4 o 5 pastillas, entonces por ahí es muy engorroso agregarle otra pastilla a un horario tan estricto. Pero si el paciente clínicamente está muy sintomático, bueno, ahí sí se hace la digitalización rápida. Lo mismo si tiene una FA y sobre todo de alta respuesta. En ese caso sí, la idea es digitalizar lo más rápido posible para controlar la frecuencia y que no descompense mi insuficiencia cardíaca. ¿Está? Mica. Sí, gracias, profe. Dale, perfecto. Muy bien. Díganme si le molesta la música, es corto. ¿Está? Muy bien. Hoy lo que vamos a hablar es de los antiarrítmicos en general, obviamente conocer las alternativas terapéuticas, describir las generalidades de estas drogas antiarrítmicas, la clasificación de estas drogas y asociación en su mecanismo de acción, conocer la farmacocinética de las drogas más usadas, las indicaciones, contraindicaciones básicas de cada una. Esto suele haber ciertas arritmias o ciertos antiarrítmicos que todavía hoy suele generar confusión entre los cardiólogos a la hora de la utilización, qué conviene más qué conviene más el otro, hay evidencia suficiente que avale la utilización de esta droga o la otra, ¿está? Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿está? Obviamente la arritmia deriva del griego, de la palabra arritmia, ¿está?
y ritmin, cadencia o ritmo, o sea, la ausencia de ritmo, que esto ya fue descrito desde Platón, allá por el siglo IV a.C., pero aplicado por Galeno en el siglo II después de Cristo. Al pulso con cadencia irregular y finalmente reintroducido con cambios parcial de significado a nivel de, a partir del 1888. Pero esto, fíjense que ya desde esos tiempos se entendió que el corazón tenía que mantener un ritmo normal, o sea, un ritmo para el normal funcionamiento. ¿Tá? Obviamente hoy en día se sabe muchísimo sobre el ritmo y la actividad cardíaca. ¿Tá? Entonces, actualmente podemos definir las arritmias como todo trastorno de origen, frecuencia, regularidad o conducción del impulso eléctrico cardíaco. ¿Tá? Y esta alteración de la fisiología cardíaca puede localizarse en 4 niveles: a nivel molecular, a nivel celular, a nivel tisular o cardíaco global. Y esto es fundamental, chicos, porque hay muchas arritmias donde aparentemente el corazón está sano, donde no hay alteraciones celulares, pero sin embargo hay alteraciones a nivel molecular o a nivel de los canales de cotransporte de iones, como le expliqué yo la vez pasada, las canalopatías, el síndrome de Brugada, etcétera, etcétera, que hacen que estos pacientes tengan mayor predisposición a la aparición de arritmias. ¿Estamos? Muy bien. Nosotros tenemos el sistema de conducción normal del corazón, que nace a nivel del nódulo sinusal, ¿tá? Tiene sus haces auriculares que desembocan en el nódulo auriculoventricular. Posteriormente se continúa con el haz de His para posteriormente dividirse en una rama derecha y en una rama izquierda. Todo este circuito de conducción tiene un tiempo de conducción y una organización y una armonía tal para que el impulso que nace en el nódulo sinusal despolarice todas las células del corazón hasta la punta del pie, ¿tá? Y hacer así una correcta contracción y relajación para que el corazón pueda funcionar como una bomba. ¿Estamos? Estos mecanismos de arritmia pueden ser por el automatismo normal, por un automatismo anormal, por una actividad desencadenada precozmente, por actividades desencadenadas en forma tardía y por la reentrada que más o menos ya vimos cuando hablamos de ciertas arritmias en otras oportunidades. ¿Estamos? Las alternativas terapéuticas que tenemos obviamente son, como dijimos la vez pasada, farmacológicas y no farmacológicas a la hora de revertir una arritmia. ¿Estamos? Tenemos los fármacos antiarrítmicos para prevenir la aparición y la cardioversión farmacológica en el caso de que el paciente ya tenga la arritmia, yo intente volver a ritmo sinusal. Y la terapéutica no farmacológica, obviamente la prevención, sobre todo en aquellos pacientes que tengan riesgo, que se haya detectado alguna alteración y tengan riesgo para aparición de estas arritmias, y obviamente la cardioversión eléctrica, marcapasos transitorios definitivos, los cardiodefibriladores implantados, como yo le expliqué, que era como un marcapaso que iba acá, un resincronizador para organizar, sobre todo cuando tienen los bloqueos de ramas, los pacientes con cardiopatías dilatadas, que tienen muy dilatado el corazón, las ablaciones por radiofrecuencia y la crioablación en el caso de que yo quiera cortar definitivamente las arritmias. ¿Estamos? En estas últimas 3 décadas, la terapéutica no farmacológica, que da un cambio radical, obviamente, en el manejo de las arritmias. ¿Por qué? Porque los equipamientos que se tienen hoy en día son muy confiables, son muy fáciles de utilizar. Hoy en día en todos los servicios de urgencia contamos con un cardiodefibrilador y un carro de paro. La mayoría, o sea, digo la mayoría porque suele pasar que no lo saben utilizar, pero la mayoría de los médicos saben utilizar un cardiodefibrilador y por ende poder actuar en forma correcta a la hora de que aparezca un cuadro arrítmico. Obviamente, en cuanto a la prevención, ¿podemos prevenir ciertas arritmias cardíacas? Sí, obviamente, preveniendo los factores de riesgo: hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, obesidad y dislipidemia. Estamos manteniendo un medio interno normal, sobre todo los valores de potasio, de sodio, de cloro y magnesio. Acuérdense que la mayoría de las patologías cardíacas terminan en un cuadro de insuficiencia cardíaca, por lo tanto van a tomar drogas diuréticas. La hipertensión arterial, chicos, hay ciertos diuréticos que se utilizan como la hidroclorotiazida, que eso me van a alterar el medio interno, se llama la parte de iones del organismo. Por lo tanto, si yo tengo un paciente hipertenso, obeso, dislipidémico, tabaquista, y encima con alteraciones de su medio interno, y estos pacientes son grandes candidatos a sufrir una arritmia.
una arritmia, perdón. La realización de actividad física aeróbica diaria, esto mejora la funcionalidad cardíaca y mejora el consumo miocárdico de oxígeno, y obviamente una dieta cardiosaludable. ¿Estamos? Esto es fundamental, chicos. Si yo tengo un paciente hipertenso, obeso, diabético, tabaquista, dislipidémico, sedentario, o sea, tenga todos los factores de riesgo, yo le hago la tabla del factor de riesgo cardiovascular para hipertensión arterial y me da de alto riesgo. Si este paciente no se controla, es altísimo candidato para tener una arritmia en un futuro, de las cuales la principal o la más frecuente que aparezca es la fibrilación auricular. Estamos con todos los riesgos que implica, obviamente, esta arritmia. Las drogas antiarrítmicas actúan alterando el flujo de los iones activos de las células y alterando, obviamente, los potenciales de acción de estimulación de estas células. ¿Está? Los 3 iones más involucrados en estas alteraciones son el sodio, el calcio y el potasio. ¿Estamos? Y los antiarrítmicos se clasifican por su capacidad para bloquear en forma directa o indirecta uno o más de estos iones. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá la clasificación de Vaughan-Williams, que es la más utilizada. ¿Estamos? Que tenemos grupo 1, 2, 3 y 4. ¿tá? Y después tenemos otras drogas antiarrítmicas, pero que no están dentro de este grupo, pero que se utilizan obviamente como tratamiento de ciertas arritmias. Los fármacos del grupo 1 ¿tá? son aquellos que actúan sobre el canal del sodio. ¿tá? Tenemos el grupo 1A como la ajmalina, que la ajmalina más que nada es una droga, si bien es un antiarrítmico, se utiliza para el diagnóstico de ciertas arritmias. ¿tá? No se utiliza la ajmalina como una droga antiarrítmica habitual de uso en el hospital, en el consultorio, ¿tá? sino que se utiliza cuando yo voy a estudiar a un paciente para cierta arritmia. ¿tá? La procainamida y la quinidina, que es la más representativa del grupo 1A. El grupo 1B, la lidocaína y la mexiletina, pero de estas dos, la lidocaína es la más representativa. Lidocaína es una droga fundamental antiarrítmica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen asociado infarto agudo de miocardio y taquicardia ventricular. ¿Estamos? Hay siempre la discusión, ¿qué les doy? ¿Qué es mejor, la amiodarona o la lidocaína? ¿Tá? Las evidencias son contradictorias, pero la lidocaína, la mayoría de los cardiólogos coinciden que es la de elección. Y la del grupo 1C, tenemos la flecainida y la propafenona. ¿Se acuerdan la propafenona cuando hablamos de cardioversión farmacológica de la FA? ¿tá? Cuando dijimos que se da por vía. El grupo 2B son los bloqueantes de los receptores beta-adrenérgicos, y ahí tenemos los NOx selectivos, que son todos los derivados de los beta-bloqueantes, donde el propranolol es por ahí la droga de elección. Los selectivos, el atenolol, bisoprolol y metoprolol, son por ahí los más representativos. ¿Estamos? Y los bloqueantes alfa y beta, el carvedil. Son todas drogas que son útiles, sobre todo en aquellas arritmias donde el sistema nervioso simpático está involucrado como factor desencadenante. ¿Está? Por ejemplo, en la fibrilación auricular de los pacientes con hipertiroidismo, que tienen mucha activación simpática, estas drogas antiarrítmicas, sobre todo el propranolol o el atenolol, son muy buenos para prevenirlas. ¿Está? Claro, la lidocaína sí. ¿Está? María Luisa, la lidocaína. ¿tá? Droga fundamental, como le digo, para el tratamiento de las taquicardias ventriculares en el marco de un infarto agudo de miocardio. ¿tá? Ya vamos a ver cuando veamos infarto y complicaciones de los mismos. ¿tá? Del grupo 3 tenemos fármacos que prolongan los potenciales de acción cardíacos sin modificar la conducción intracardíaca, donde tenemos la amiodarona, lejos la más representativa de este grupo y la más utilizada. ¿tá? La amiodarona, si bien es uno de los antiarrítmicos más viejos que hay, sigue siendo una droga muy noble y muy utilizada. ¿Estamos? Y la del grupo 4 son los que bloquean los canales de calcio, como el diltiazem y el verapamil. ¿Está? Otros antiarrítmicos tenemos la adenosina, que utilizábamos para la cardioversión farmacológica de las taquicardias supraventriculares, como vimos en la clase de repaso de la pasada. ¿Estamos? La atropina dioxina, el sulfato de magnesio, sobre todo esto asociado a preeclampsia y enclampsia en la embarazada para evitar la aparición de arritmias malignas. ¿Está? Sí, en realidad son más combinados. Está el grupo 3
actúa tanto a nivel de potasio y del calcio también. ¿Está? Muy bien. Entonces, esta es la clasificación de Van Williams, que es la más utilizada, como yo decía. ¿Está? Y esto, como le quería aclarar, esto es una clasificación solo descriptiva para tener un orden en los fármacos, ¿tá? Ya que muchos de estos fármacos ejercen acciones electrofisiológicas relacionadas a más de una clase o subclase, ¿tá? Por eso yo le decía, como me preguntaron el grupo 3 solo el potasio, no, en realidad son combinados, digamos. El único, sí, obviamente, los dos que están bien definidos sobre qué canal actúan son la lidocaína y la propafenona, y la quinidina, que actúan sobre el canal del sodio, y el canal de calcio, el diltiazem y el verapamilo, que son los dos antagonistas cálcicos dihidroespiridínicos. ¿Está? Muy bien. Entonces, después tenemos otras clasificaciones, está en base a dónde actúan, su receptor, qué efectos clínicos tienen y a nivel del electrocardiograma cómo lo pueden alterar. ¿Estamos? Pero conceptualmente de utilidad en la clínica en general, está la clasificación de Vaughan-Williams sigue siendo la misma. ¿Estamos? La clasificación de Gambito, lo que intenta es identificar los mecanismos de una arritmia concreta para la elección concreta de un fármaco para esa arritmia. ¿Estamos? Determinar el parámetro vulnerable más susceptible a ser modificado y definir como diana con mayor probabilidad del efecto de parámetros vulnerables y selección de un fármaco capaz de modificar la diana. O sea, es más que nada para, definir bien cuál es la fisiopatología que está generando esa arritmia, y la elección del fármaco. Obviamente esto es un poco más profundo, más engorroso, lo pongo nomás para que tengan presente que existe esta clasificación, pero repito, la de Vaughan-Williams es la que preguntan o la que ustedes tienen que saber. ¿Estamos? Entonces, como hay ciertas arritmias que me permanecen durante muchos años sin causar un daño de interés, otras en cambio requieren una reversión urgente porque acarrean un inminente riesgo de la muerte, como las arritmias ventriculares sobre todo. Entonces, el diagnóstico correcto de la arritmia, el riesgo de la toxicidad que pueda llegar a tener mi antiarrítmico, las cardiopatías estructurales son fundamentales porque eso me va a orientar a ver cuál puede ser la causa que está generando esa arritmia. Y la dosis necesaria para lograr el efecto son fundamentales para la efectividad de la droga antiarrítmica que yo voy a elegir. No es lo mismo un paciente que haga una arritmia con un corazón que impresione estructuralmente sano, a que un paciente que ya tenga insuficiencia cardíaca, que ya tenga una valvulopatía, que ya tenga un infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Tratar una arritmia cardíaca es un desafío a la prudencia y a la inteligencia. ¿Está? Muy bien. Fíjense las características generales de estas drogas, que tanto sus características farmacocinéticas o dinámicas dependen en gran parte de la enfermedad subyacente del paciente. Por eso le digo, no es lo mismo una arritmia en un paciente con un corazón relativamente sano que con un corazón enfermo. La absorción de estos fármacos va a depender, obviamente, de distintos factores y de la vía de administración. ¿Tá? La biodisponibilidad de estas drogas y la distribución estará relacionado con los parámetros tales como la unión a la proteína, la liposolubilidad de las mismas, el volumen de distribución, el clearance de eliminación renal y la vida media de eliminación. ¿Tá? El mayor efecto adverso de estas drogas antiarrítmicas es que son proarrítmicas, y ahí es donde genera la confusión, ¿tá? Porque muchas arritmias pueden ser beneficiosas para cortar, ¿tá? Pero en una dosis no adecuada o que el paciente responda en forma exagerada a esa droga antiarrítmica puede llegar a transformarse en una droga proarrítmica. Y obviamente, en vez de mejorar, vamos a empeorar el cuadro del paciente. ¿Estamos? Las más usadas, como les decía hoy, del grupo 1A, la quinidina, del 1B, la lidocaína, del grupo C, la flecainida y la propafenona, del grupo 2, los betabloqueantes, ¿tá? Sobre todo el propranolol y atenolol, ¿tá? La clase 3, la midorona, sotalol, ¿tá? Y la dronedadrona, que se acuerdan que cuando vimos la clase anterior, los nuevos anticoagulantes, se trataba de no dar con esta droga, dronedadrona. ¿Tá? Con las otras sí no encuentro. Y los bloqueantes cálcicos, verapamil y diltiazem, de clase 4. ¿Estamos? Estos son los más representativos por grupo.
¿tá? Y después acuérdense que teníamos las otras drogas que controlan el ritmo. La adenosina para la calibración de la taquiarritmia, las digoxinas que sirven para controlar la frecuencia cardíaca y a su vez muchas veces sirve para revertirla. La ivabradina, ¿se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Que era una droga que se utilizaba para bajar la frecuencia cardíaca, siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal, porque esta droga actúa sobre el ritmo sinusal. ¿Estamos? Fíjense acá los bloqueantes de los canales de sodio, donde tenemos el grupo 1A, B y C, ¿tá? La quinidina, la lidocaína y la flecainida. La lidocaína, como yo les dije, que era la droga que más se utilizaba para la cardioversión o el tratamiento de las taquicardias en el marco del infarto o del miocardio, tiene una potencia baja, acelera la repolarización y acorta el periodo refractario de la meseta del potencial de acción. ¿Estamos? Muy bien. La flecainida disminuye la velocidad de conducción, ¿tá? Y tiene poco efecto sobre la repolarización, y la quinidina disminuye la velocidad de conducción, bloquea los canales de potasio en forma por activación secundaria de otros canales y prolonga la repolarización. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la quinidina fue la primera droga usada. Fíjense, desde el año 1920 ya se contaba con esta droga como antiarrítmico, ¿está? El problema era que muchas veces no se sabía las interacciones de estas drogas, entonces se solía combinar con otros fármacos y por ahí empezaba con un buen efecto, pero terminaba siendo tóxico. ¿Estamos? Como al bloquear los canales de sodio aumenta el umbral de excitabilidad, disminuye el automatismo, y la velocidad de conducción, formando de esta forma cortar la estimulación excesiva sobre la célula. ¿Estamos? Y prolonga el potencial de acción al bloquear los canales de potasio. Tiene un efecto inotrópico negativo leve, y si el QT, si prolonga el QT más del 30%, hay riesgo de que me genere una arritmia maligna como la torcida de punta o la taquicardia ventricular. Por eso, cuando yo voy a usar quinidina en un paciente que tenga una arritmia X, siempre tengo que estar controlando en el electrocardiograma y midiendo los QT, para controlar que no vaya prolongando. Si me empieza a prolongar, hay riesgo de que me quede un QT prolongado y me haga un fenómeno R sobre T, torcida de punta. ¿Estamos? Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, donde las náuseas y los vómitos por eso son los más marcantes, pero también puede dar cefalea, mareo, fiebre, etcétera, etcétera. ¿Está? Actualmente se observó cierto beneficio en los pacientes que tienen el síndrome corto, porque como dijimos, estos prolongan el QT y se puede mantener dentro de parámetros normales. Los efectos adversos aumentan la frecuencia cardíaca nodosinusal y mejoran la conducción A-B. Por eso se administra en forma conjunta con beta bloqueantes. Pregunta de examen, chicos. Si yo decido utilizar quinidina como antiarrítmico, ¿qué condiciones tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, una pregunta sería la prolongación del QT. Y otra, dice, yo estoy... ¿Esto qué? Horacio le manda. Ah, esto es lo que va para... Estos son para su papel, para su quimio. Que me dio, ahora yo le voy a pedir el número de ella porque le va a mandar en 2. Yo estoy terminando esta clase acá. Tranquilo. Ustedes me avisan. Nosotros controlamos el... ¿Están las chicas ya? Están. ¿Está? Sí, sí. ¿Y cómo quedó la señora ya de tan lo mismo, no? Bien, igual. ¿La de la 3? ¿La que trajeron? ¿Está orinando o no? Ah, no, esa todavía no. Sí, qué mal esa señora. Está re deteriorada. Pero impresionante. Bueno, ahora yo lo veo. ¿Sabes? Gracias. Perdón, chicos, perdón. Pregunta sobre la quinidina de examen, ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta a la hora de utilización de la quinidina? El QT, Ponemos choice. El QT, que no se prolongue el QT, ¿En quién estaría indicado? En todas aquellas arritmias que tengan un QT corto, ¿Qué otro parámetro, qué otra recomendación? Que se utilicen en forma conjunta con los beta bloqueantes. ¿Está? Muy bien. La lidocaína, por su parte, tiene baja toxicidad y tiene una alta eficacia en la supresión de las arritmias ventriculares banales, como estábamos hablando recién, sobre todo en el marco de un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es el problema? Es que tienden a generar bradiarritmias o bradicardias o disminuir mucho en la conducción cardíaca. Se administra por vía intravenosa, tiene una vida media plasmática de 8 minutos, o sea, actúa rápido. Por lo tanto, se necesita una dosis de carga y mantenimiento para obtener en los niveles óptimos. Su metabolismo de excreción es hepático,
Por eso la función hepática va a ser importante en estos pacientes. ¿Está? La quinidina, como suele mejorar la conducción sinusal y auriculoventricular, me puede generar una taquicardia refleja. Entonces yo tengo que usar en asociación con un beta bloqueante. ¿Está? Respondiendo, Gabriela, a tu pregunta. ¿Listo? Chicos, ¿estoy bien así? ¿Está bien esta velocidad? ¿No estoy muy rápido? Pues yo por ahí me entretengo y le meto patadas. ¿Está? ¿Vamos bien así? ¿Está? Muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces su metabolismo es hepático, por lo tanto, hay que tener en cuenta la función hepática y la función renal porque se elimina por orina. Entonces hay que tener presente cuidado en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, ya que por ahí hay que disminuir la dosis. ¿Está? No modifica el QRS ni PUT, incrementa el potencial de acción y el periodo refractario y previene arritmias de reentrada. ¿Está? Es ineficaz para las arritmias auriculares, por lo tanto, todo lo que sea supraventricular, sobre todo fibrilación auricular, aleteo auricular, no se usa la lidocaína. ¿Queda claro? ¿Está? Pregunta de examen también. Si yo tengo que elegir una droga para cardiovertir una fibrilación auricular y ponerle que pongan las opciones lidocaína, no sé, ajmalina, amiodarona o digoxina. ¿Cuál es la elección? ¿Está? La ajmalina dijimos que no se utiliza para el tratamiento habitual, sino solo para estudios. La lidocaína no sirve para arritmias de reentrada auricular. ¿Está? La digoxina no es un antiarrítmico eficaz, sino que más su objetivo es bajar la frecuencia cardíaca, entonces la opción sería amiodarona. ¿Está? Por ejemplo, así sería una pregunta en este caso. ¿Está? Muy bien. Bloquea principalmente los canales de sodio, ¿está? Inactivados, y suprime el automatismo de las fibras de Purkinje, enlenteciendo la conducción del tejido isquémico. Por eso es que se utiliza o se demostró que tiene mejor eficacia en las arritmias ventriculares asociadas a infarto agudo de miocardio, la lidocaína es por ahí la droga de elección. ¿Por qué? Porque disminuye y enlentece la conducción de las fibras de Purkinje sobre el tejido isquémico. Y eso suele pasar, chicos, porque si yo tengo mi corazón y se muere esta parte de mi tejido, todo el tejido que está en contacto con la fibrosis suele tener como más excitación. Esas fibras quedan más susceptibles a excitación. Entonces son focos de aparición de focos ectópicos de estimulación ventricular para generar taquicardias ventriculares. ¿Estamos? El nistagmo es el primer síntoma de intoxicación. ¿Estamos? Y después tienen otros extraepiduralismo como temblor, disartria, parestesias, náuseas y trastornos del sensorio. ¿Está? Estos son signos de intoxicación. ¿Está? Se utiliza NUC en pacientes con arritmias ventriculares, pero le repito, si bien las nuevas guías orientan hacia otros antiarrítmicos de preferencia, ¿está? Sigue siendo una droga que se utiliza. ¿Está? Muy bien. A ver qué pregunta. UCO es unidad coronaria o unidad de cuidados intensivos. ¿Está? Pero UCO es unidad coronaria. Tendría que ser la terapia intensiva cardiológica. ¿Ah? Okay. Hoy presentaron en la red de infarto que tenemos acá todos los cardiólogos de la provincia de ahí de Santo Tomé, un colega, el doctor Andrich, que forma parte también de la cátedra, un síndrome posparo, chicos, un síndrome posparo con unas arritmias, una paciente joven de entre 50 y 55 años que vino con paro cardíaco aparentemente isquémico, parece que lamentablemente no revirtió, pero muy interesante. ¿Está? Después, si podemos, vamos a pedirle al doctor Andrich que charle con nosotros, que colabore, porque realmente él sabe mucho de esto, ¿no? Es terapista y tiene mucho manejo de estas cosas. ¿Está? Muy bien. La flecainida, ¿está? Como antiarrítmico, tiene una disponibilidad bioral, fíjese, del 90%, ¿está? O sea que tiene muy buena biodisponibilidad para darla por vía oral. Tiene su pico sanguíneo de 3 horas, ¿está? Y su vida media es de 12 a 14 horas, o sea, tiene larga duración. Se mete a nivel
del hígado y se elimina a nivel del riñón. Este también bloquea los canales de sodio y potasio y prolonga el periodo refractario de todas las células cardíacas, cortando así sobre todo las reentradas. ¿Estamos? Tiene un efecto inotrópico negativo, por lo tanto hay que tener cuidado. Todas las drogas que tengan un efecto inotrópico negativo, hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Está? ¿Por qué? Porque puedo empeorar mi insuficiencia cardíaca. ¿Está? Y por otro lado, deprime la función sinusal. Aumenta el umbral de estimulación, prolonga el PR, ensancha el QRS y prolonga el QT. Por lo tanto, los pacientes que utilizo la flecainida como antiarrítmico, que también es una droga que se está utilizando cada vez menos, si bien se puede utilizar todavía en las taquisupras como la fibrilación auricular, la extrasístole supraventricular o la taquicardia paroxística supraventriculares, la amiodarona sigue ganándole a todas ellas como antiarrítmico, que ya vamos a llegar ahí. Los efectos adversos, obviamente, trastornos de la visión borrosa o depresión de la función ventricular, por eso hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Tiene un efecto proarrítmico importante y en pacientes con enfermedad coronaria y deterioro de la función sistólica. Entonces, fíjense acá, si yo tengo un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, y se murió gran tejido que quedó con un deterioro de la función sistólica, y la flecainida no sería una droga de elección, ya que tiene un efecto proarrítmico en estos pacientes. ¿Tá? La lidocaína sigue siendo de elección en esos casos. ¿Tá? Será una dosis Rivera, sí. Hoy o tema é muito largo, né? Seria possível que o senhor suba na plataforma os PDF para que a gente possa conseguir ter todo o conteúdo? Pero sí, obviamente que sí. Eu não consigo copiar a tempo. Eu vou pedir esse favor. Pero Ivo, yo me comprometo, chicos, en subirle todas las clases sin Muchas falta. gracias, doctor. Muchas gracias y perdón por la molestia. No, por favor, Ivo, para eso estamos, ya le dije. La clase le tiene que servir a ustedes, chicos, ¿está? Si no, no tiene sentido esta clase. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Por eso yo pregunto siempre, ¿está? Yo porque por ahí voy hablando para que esto sea dinámico, para que no sea tan aburrido, cualquier cosita ustedes me interrumpen y paramos. ¿Está? Muy bien. Esto, y aprovecho, Ivo, esto que vos me decís, ¿por qué? La idea de esto, porque antiarrítmico es muy teórico, es bien para leer nomás, no hay muchas cosas que se pueda explicar. Lo que sí yo siempre estoy tratando de hacer con esta clase es aclarar cientos puntitos que hay que tener en cuenta de las drogas. Como por ejemplo, y recién dijimos, ¿puedo utilizar la flecainida para una cardioversión de una fibrilación auricular en un paciente? Sí puedo utilizarlo, pero tengo que tener presente que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca, ¿está? Porque ahí yo puedo transformar de una fibrilación auricular, pueda terminar siendo una ATV en mi paciente y lo voy a matar. ¿Entienden, no? Tengo por eso. Es para dar esos pequeños datitos nomás a la hora de la elección. ¿Está? Muy bien. La propafenona es una de las mejores drogas que hay antiarrítmica, ¿tá? Si bien su uso es bastante limitado, ¿tá? Por una cuestión de la descompensación que suelen generar las arritmias en estos pacientes, pero si el paciente está hemodinámicamente estable, se puede intentar la cardioversión con esta droga que se da por vía oral. Tiene un pico, o sea, empieza a actuar a los 30 minutos y su pico máximo llega entre las 2-3 horas. Dura 8 horas, ¿está? Y por vía endovenosa su efecto es inmediato. Si no me equivoco, creo que acá en la Argentina no hay propafenona endovenosa, ¿está? Voy a averiguar, ¿está? Pero tenemos sí por vía oral. Esto se suele utilizar sobre todo en aquellos pacientes por ahí que refieren palpitaciones, o le haces un electrostan ritmo sinusal, le pedís un holter y encontrás que el paciente hace FA paroxística, o sea, entra en FA y revierte en forma espontánea. Entonces en estos pacientes por ahí estas drogas andan muy bien para tratar de mantener el ritmo sinusal. ¿Estamos? Esto actúan sobre los 3 canales, pero principalmente sobre el sodio, ¿tá? Disminuye el bondaje de potencial de acción y la velocidad de conducción y prolonga los periodos refractarios. ¿Tá? Fíjense que también prolonga el PR, QRS y QT. Por lo tanto, tiene un efecto proarrítmico. Siempre que prolongue el QT o acorte el QT, tiene un efecto proarrítmico, ¿tá? Si bien en mucho menor medida que los otros. Tiene baja biodisponibilidad por metabolismo primario a nivel hepático y se elimina por el hígado. Aumenta los niveles de la digoxina, el acenocumarol, el metoprolol y el propranolol. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que una de las principales arritmias para la que se utiliza esta droga
es la cardioversión de la FA. Y el paciente por ahí, si tiene una FA crónica, está anticoagulado. Entonces yo tengo que ajustar o mirarle con mucho cariño a, eso, a la anticoagulación de ese paciente si voy a utilizar la propafenona como antiarrítmico. ¿Está? Deprime la función ventricular, puede llegar a generar broncoespasmo, ¿está? Tiene como un efecto beta bloqueante, puede dar como efecto sabor metálico en la boca, ¿está? Que suele ser el primer síntoma que aparece, mareos, cólicos, estreñimiento. No está indicado en pacientes con enfermedad coronaria y fracción de eyección baja. Nuevamente, fíjense, ya la droga anterior tampoco, ¿está? La flecainida no estaba indicado, la propafenona tampoco está indicado en enfermedad coronaria y pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿En quién están? ¿Qué arritmias está indicado esto? Está en las arritmias supraventriculares, ¿está? Fibrilación auricular, extrasístole supraventricular o la taquicardia paroxística supraventricular. La dosis viene de 150 y 300 miligramos, ¿está? Se puede dar una dosis de carga de 300 y después se da 150 cada 8 horas. ¿Estamos? Muy bien. Los beta bloqueantes como antiarrítmicos, chicos, ¿está? Tenemos el propanolol, metoprolol, bisoprolol, neurolol y carvedilol. El atenolol, droga muy utilizada, es cardioselectivo, sobre todo el receptor beta 1, tiene una biodisponibilidad por vía oral de hasta el 60%, con una concentración pico a las 3 horas, ¿está? Se une a la proteína en menos del 5%, o sea que circula muy bien a pesar del estado nutricional del paciente, y una vida media de 6 a 7 horas. Se elimina por orina y aumenta el periodo refractario auricular. Puede producir broncoespasmo, bradicardia y bloqueos AV, ¿está? Y las dosis que se utilizan del atenolol como antiarrítmico son a partir de los 12,5 miligramos hasta los 100 cada 12 horas. ¿Está? Ha demostrado mejorar la sobrevida y disminuir la muerte súbita en pacientes con deterioro de la función ventricular y enfermedad coronaria. Pero como todo beta bloqueante, chicos, es inotrópico negativo. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien acuérdense que en la insuficiencia cardíaca está indicado el beta bloqueante, tiene que ser que el paciente no esté descompensado con su insuficiencia cardíaca. Es utilizado para muchas arritmias, está habitualmente como alternativa inicial de todas estas arritmias. La amiodarona, que suele ser la estrella de ella, ¿está? Químicamente semejante a la hormona tiroidea, tiene un potente efecto simpaticolítico. Se absorbe por vía oral, tiene niveles tisulares óptimos a las 4 semanas. Por lo tanto, eso por ahí es lo que complica la amiodarona en un primer momento como tratamiento bioral, porque demora mucho que haga su efecto pleno, digamos, para que sature todos los receptores y haga su efecto pleno, ¿está? Pero es muy, muy loable esta droga. Por vía endovenosa, su efecto pleno se obtiene en 24 a 48 horas. Por eso que se utilizaba la amiodarona, acuérdense, para la cardioversión, como dijimos, de la FA, que se hacía por endovenosa, con una dosis de carga y una dosis de mantenimiento por 24 horas, porque a las 24 horas está el efecto pleno de la amiodarona. ¿Estamos? Su efecto depende de los niveles tisulares no plasmáticos. Inicialmente debe darse una dosis de carga en el tejido graso. Se tiene que saturar todos los receptores. ¿Está? Muy bien. Tiene una vida media, si yo suspendo, de hasta casi 100 días, o sea, dura mucho. ¿Está? Tiene acción prácticamente de las 4 clases, digamos. Actúa sobre todo los receptores, ¿está? Es un inhibidor débil de los receptores beta bloqueantes y prolonga el PR. Inhibe el automatismo normal, aumenta la duración del QRS y del QT. Y ahí fíjense nuevamente, si hay aumento del QT de más de 48 milisegundos, hay riesgo de taquicardia o torsión de punta. ¿Está? Pero lo que tiene de bueno, por así decir, en comparación con la otra, que es muy poco ese efecto proarrítmico. Uma pergunta, doutor. Sí. A amiodarona é semelhante ao hormônio da tireoide, T3, T4. Ao tomar, o paciente ao tomar esse medicamento não altera a função da tireoide? Y en las dosis que se suelen utilizar como antiarrítmico, no. Obviamente hay que controlar estos pacientes que tengan hipertiroidismo o hipotiroidismo y están ingiriendo drogas tiroideas, ¿tá? O inhibidores de las drogas tiroideas. Hay que hacer un control estricto de las hormonas tiroideas. Por ahí si el paciente antes
se hacía controles cada 6 meses de laboratorio de su perfil tiroideo. Si empieza con la utilización de esta droga, por ahí hay que acortar, hay que hacerlo cada 2 o 3 meses. ¿Está? Sí, gracias, doctor. Listo, Ivo. Muy bien. Los efectos adversos dependen de la dosis, como recién estábamos hablando. ¿Está? Se depositan varios órganos y de ello depende su efecto adverso. Hipohipertiroidismo, ¿está? Por eso que hablábamos recién, Ivo, o sea, hay que controlar bien para ir ajustando la dosis de, que yo esté utilizando, ya sea de levotiroxina o de los inhibidores de la droga tiroidea. Tiene un depósito corneal, es que eso es fundamental, chicos, ¿está? Porque genera una opacidad y genera como una catarata, pero sobre todo en los pacientes de larga data, ¿está? Y puede dar una neuritis óptica, obviamente, que puede llegar a la amaurosis del paciente. Este dato es importante, pero dice una fibrosis pulmonar. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando vimos EPIC en la primera era? ¿Está? Y cuando dijimos que una de las causas de las EPIC eran farmacológicas, la amiodarona es una de las principales drogas que genera una fibrosis pulmonar. Por lo tanto, tenemos que tener presente los controles, el control oftalmológico de los pacientes y control de la función pulmonar en el caso de que el paciente tenga que usar en forma crónica mi amiodarona. ¿Está? Los efectos adversos más representativos son las alteraciones corneales y la fibrosis pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá. Depósitos corneales, el 100% de los pacientes tienen después de cierto tiempo de uso. Por lo tanto, yo puedo utilizar en un primer momento como una droga antiarrítmica, ¿está? Pero tarde o temprano voy a tener que suspender o cambiar. A menos que empiece en un paciente de 85 años y bueno, no le va a dar el tiempo para hacer la opacidad corneales, digamos. Pero si empiezo en un paciente joven, generalmente suelo tratar de elegir otro antiarrítmico porque se vio que a largo plazo el paciente tiene estas complicaciones. ¿Está? Fíjate, la fotosensibilidad o coloración azulada de la piel puede dar hasta en un 75% de los casos. Hay que controlar la función hepática y tiroidea y los efectos gastrointestinales en general son menores. ¿Está? Fíjense, la parte pulmonar se dan un 15% de los casos de los pacientes que estorban en forma crónica, pero el problema es que una vez instaurada la fibrosis pulmonar, los pacientes quedan con una restricción importante de la función ventilatoria. La dronedarona, que era la otra droga que utilizábamos, en realidad está descrita, la amiodarona es la que se utiliza de esta familia. Principalmente teníamos que tener cuidado con la utilización asociada a los nuevos anticoagulantes. Estos inhiben todos los receptores, y también produce un efecto vasodilatador leve. Y se utilizan para prácticamente todas las arritmias. Pero de esta familia, por gran cantidad de efectos adversos que tiene la dronedarona, se suele utilizar la amiodarona como antiarrítmico. El sotalol se absorbe muy bien por vía oral, es un beta bloqueante, tiene concentraciones máximas a las 2 o 3 horas y se elimina 90% por vía renal. Tiene una vida media variable, eso va a depender obviamente de la función renal del paciente. ¿Cuál es el problema del sotalol como antiarrítmico? Es que prolonga el QT, y puede producir torsicidad de punta, sobre todo en aquellos pacientes con bradicardia e hipopotasemia. Por lo tanto, el sotalol, como es un beta bloqueante, está contraindicado en los pacientes bradicárdicos, está con bloqueos auriculoventriculares y con el QT corregido de más de 47 segundos. ¿Está? Los efectos, es un beta bloqueante que actúa sobre los canales de los receptores beta bloqueantes, actúan sobre cualquiera de los iones, y prolonga el potencial de acción. Muy bien. Los bloqueantes cálcicos, verapamil y diltiazem, son dos antiarrítmicos muy buenos. El problema es que está limitado a la función ventricular de mi paciente. Como son inotrópicos negativos importantes, están contraindicados en los pacientes con deterioro de la función ventricular. ¿Está? Muy bien. Y sirven para la mayoría de las taquiarritmias. ¿Está? En el caso de que mi paciente, por ejemplo, sea asmático, o como el sotalol, que tenga tendencia a la prolongación del QT y esté contraindicado algún beta bloqueante, mi opción terapéutica va a ser el bloqueante cálcico dihidropiridínico, como el verapamilo o el diltiazem. ¿Estamos? La adenosina, droga fantástica,
que ya vimos para el tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares, se actúa por vía intravenosa y fíjese, tiene una vida media de menos de 10 segundos, chicos, eso entra en sangre y ya se empieza a metabolizar. Por lo tanto, tiene que ser el bolo rápido, ¿está? Se hace el bolo, se puede, si tiene un suerito, le hace el bolo y le abría el chorro, el líquido, le hace un bolo y le empujás con 10 centímetros de solución fisiológica para que circule rápido, porque se metaboliza rápido. ¿Está? Inhibe los receptores A1 del nódulo sinusal y auriculoventricular y inhibe el automatismo sinusal y bloquea el nódulo AB. Por eso esto es muy buena la adenosina para las taquisupra que tengan un mecanismo de reentrada. ¿Tá? De reentrada, o sea, tengo un circuito que quede rebotando el impulso ahí. Si yo tengo una vía alternativa, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, por ahí las taquiarritmias que se generan en esto no va a ser útil la adenosina, porque es un mecanismo alternativo, ¿tá? Una vía alternativa de conducción. Ahora, si hay un mecanismo de reentrada, ahí sí la adenosina sirve mucho. El problema de la adenosina, entre comillas, es el gran efecto adverso que tiene, ¿tá? Cuando uno le va a hacer adenosina al paciente, está contraindicado en los pacientes asmáticos o con EPOC, ¿está? Están contraindicados en esos casos. Y en los pacientes, obviamente, que tengan ya bradiarritmias o bloqueos de segundo o tercer grado. Porque esto genera un gran bloqueo auriculoventricular y genera broncoespasmos, ¿tá? Es una sensación realmente horrible, chicos, una sensación de que te estás muriendo, ¿tá? Yo en mi residencia me acuerdo una vez, perdí una apuesta una vez y me tuve que hacer 2 ampollas de adenosina. Fueron los peores 30 segundos de mi vida. ¿Está? Son 20, 30 segundos que demora el efecto de la droga, ¿está? Y es una sensación horrible, te falta el aire, parece que se te aflojan todos los esfínteres del cuerpo, sentí una opresión en el pecho, ganas de vomitar, es muy feo, pero dura poquito porque la droga actúa rápido, ¿está? Además de generar un antiarrítmico, como antiarrítmico y bloquear la conducción, también es vasodilatador coronario y sistémico y redistribuye el flujo coronario. ¿Está? Muy bien. Esto se utiliza, la adenosina, para las drogas, perdón, para el tratamiento de las arritmias supraventriculares. ¿Está? Muy bien. La digoxina, droga muy útil y utilizada para ciertas arritmias como vimos hoy. Este inhibe el sodio-potasio ATPasa, disminuyendo la salida de sodio, y activa el cotransporte sodio-calcio, entonces sale sodio por esa bomba y entra calcio a la célula, mejorando así la contracción, por lo tanto es un inotrópico positivo. ¿Está? Repito, al inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, las células quedan con más sodio adentro y más potasio afuera, pero lo que hay que hacer es sacar ese exceso de sodio intracelular. Se activan las bombas sodio-calcio como alternativa, eliminando sodio y metiendo calcio. Ese aumento de la concentración de calcio dentro de las células miocárdicas mejora la contracción, por lo tanto es un inotrópico positivo. Por eso que está indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Está? Actúa sobre la conducción del nódulo AB, modificando el potencial de acción, o sea, disminuyendo el potencial de acción, tiene un efecto bradicardizante. ¿Tá? Inhibición simpática con aumento de los vasoreceptores. Tiene buena absorción por vía oral, se metaboliza en hígado y se excreta en riñón 2/3 partes sin cambio. ¿Estamos? El problema es la intoxicación, como dijimos, porque la dosis terapéutica de la dioxina está muy cerca de la dosis tóxica. Entonces, me va a generar estos síntomas de toxicidad. ¿Estamos? Muy bien. Siempre hay que tener cuidado, los niveles de potasio, ¿está? Porque la disminución de potasio y dioxina hacen que la intoxicación sea más acentuada. Generalmente se utiliza para el control de la frecuencia de FA en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es, como dijimos ya, la indicación de la dioxina. Ante la sospecha de una intoxicación, hay que monitorizar los niveles sanguíneos de dioxina y de potasio. Hay ciertos centros donde uno puede pedir una digoxinemia. Entonces vemos las concentraciones en sangre y vemos si no estamos pasando de los límites aceptados, digamos. ¿Está?
La atropina, que es una droga para las bradicardias y los bloqueos auriculoventriculares, mejora la frecuencia cardíaca. Esto bloquea los receptores muscarínicos, ¿está? En el nódulo sinusal y AB, y se administra por vía endovenosa. Esta droga, utilizada en su momento en los paros cardíacos, ¿está? Aumenta la frecuencia sinusal, acorta el periodo refractario y acelera la conducción AB. Esto se da sobre todo en los casos de los pacientes que tengan bradiarritmias. Está muy bien. Como efecto adverso, boca seca, midriasis, hipotensión, disminución de las secreciones, visión borrosa y retención urinaria. Está muy bien. Mirá, la nueva guía de RCP, si no me equivoco, ya no figura la atropina como droga antiarrítmica. Es la adrenalina. ¿tá? Los bolos se hacen de adrenalina. Voy a buscar bien el artículo y le voy a contar después. ¿tá? Y está contraindicada en el glaucoma de ángulo agudo y en la hiperplasia, en la hipertrofia prostática. Está muy bien. Esta droga, el Benacalaran, sí, es una droga muy buena que se utiliza sobre todo para la reversión de la FA en aquellos pacientes que están anticoagulados. Yo me aseguro de que el paciente se mantuvo en rango, entonces tiene un muy buen efecto para la reversión de la FA. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Los grandes efectos adversos. ¿Está? Se administra por vía endovenosa para reversión de la FA en menos de 7 días. Una vida media de 3 horas y se elimina por riñón. Esto bloquea los canales de potasio, ¿está? Activados por la acetilcolina a nivel auricular. Prolonga el periodo refractario auricular, sin efecto sobre los ventriculares. ¿Cuál es el problema? La disgeusia que produce, o sea, la alteración del gusto, las náuseas, parestesias, estornudos, hipotensión y taquicardia ventriculares no sostenidas. O sea, tiene efecto proarrítmico. ¿Cuál es el problema? Tiene muchas contraindicaciones. Fíjense, la estenosis aórtica severa, la hipotensión arterial, en el QT prolongado, porque tiene proarrítmico, como dijimos, genera taquicardias ventriculares no sostenidas. ¿tá? El uso o en asociación con drogas antiarrítmicas de clase 1, o que haya tenido un infarto recientemente. ¿Está? La ivabradina dijimos que era una droga que se utilizaba para el control de la frecuencia cardíaca cuando el paciente tenía contraindicado beta-bloqueante o bloqueante cálcico, o a pesar de estar recibiendo esto, no pueden controlar la frecuencia cardíaca. ¿Está? Inhibe selectivamente la corriente de los iones de las células del nódulo sinusal y como consecuencia disminuye la frecuencia cardíaca y durante el ejercicio. El reposo y durante el ejercicio. No altera la contractilidad ni la conducción, por eso es muy bueno y se puede utilizar muy bien en la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Por su acción bradicalizante disminuye la demanda miocárdica de oxígeno, incrementa el aporte de oxígeno. Entonces estaría indicado tanto en la insuficiencia cardíaca como en las cardiopatías isquémicas. Dijimos que en todas las insuficiencias cardíacas nuestro objetivo es que el paciente esté beta bloqueado, o sea, con una frecuencia de reposo de 60 o menos, y en una actividad física que no supere los 90 latidos por minuto. En las cardiopatías isquémicas o en el paciente con enfermedad coronaria es la misma indicación. El paciente tiene que estar beta bloqueado. Como vamos a ver ahora la semana que viene cuando empecemos con la clase de cardiopatía isquémica, vamos a ver que en la angina inestable o en el ángulo crónico estable, una de las drogas fundamentales en el pilar del tratamiento son los beta bloqueantes. El paciente tiene que estar beta bloqueado. Esta droga se puede dar en asociación con beta bloqueantes o como alternativa en el caso de que el paciente tenga contraindicado el beta bloqueante, ¿tá? Para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la indicación o cuál es qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la utilización de esta droga? Es que el paciente tiene que estar en ritmo sinusal, porque esta droga actúa sobre el nódulo sinusal. Si el paciente está en FA, no me sirve esta droga. ¿Está? Viene de 5 y de 7,5 miligramos y se dan cada 12 horas. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, resumiendo todo lo que estuvimos hablando, debemos incentivar la corrección de los factores de riesgo cardiovasculares. Fíjense que eso sigue siendo un pilar del tratamiento. Controlar el sobrepeso, la diabetes, la dislipidemia, su presión arterial, el abandono del hábito tabáquico. ¿Está? Fomentar un estilo de vida cardiosaludable para intentar prevenir ciertas. ¿Está? Las drogas antiarrítmicas tienen una relativa eficacia, pero se acompaña de múltiples efectos adversos, sobre todo aquellas drogas que son
proarrítmicas que hay que tener cuidado. ¿Estamos? Conocer la farmacocinética es una suma importancia antes de indicarla, como por ejemplo recién vimos que hay muchas de ellas, como la flecainida, la propafenona, que están contraindicados en los pacientes con cardiopatías isquémicas o cardiopatías dilatadas de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, conocer ese dato de la droga hace que yo cuando tenga a mi paciente con mi arritmia y sé que él tiene eso, es un punto a tener en claro para evitar la utilización de esas drogas. ¿Estamos? Fíjense las indicaciones acá, chicos. Perdón. Cuando yo tengo una taquicardia sinusal inapropiada, que esto es una arritmia rara, pero que se suele ver, yo tenía un colega que tenía esto, ¿tá? Que son episodios de taquicardia sinusal al azar. ¿Estamos? Nódulo sinusal se dispara y obviamente es muy molesto para el paciente. No es grave, pero es muy molesto. Las drogas que se utilizan, beta bloqueantes e ivabradina. ¿Tá? Total, el objetivo de la taquicardia sinusal es bajar la frecuencia cardíaca. Las extrasístoles supraventriculares, los beta bloqueantes cálcicos, flecainida, propafenona o la amiodarona. ¿Está? La extrasístole sin cardiopatías, ¿estamos? Beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos principalmente. Ahora, si yo tengo extrasístoles con cardiopatías, o sea que el paciente tenga antecedente de un infarto o de miocardio, alguna valvulopatía o alguna cirugía cardíaca, la amiodarona toma mucha relevancia. ¿Está? Beta bloqueante sigue siendo indicación. ¿Está? Para las taquicardias paroxísticas supraventriculares tenemos dos etapas, digamos. En las taquisupra, acuérdense que lo que yo tengo que hacer es cardiovertir. ¿Cuál es la droga de elección en ese caso? La adenosina. Una vez que yo hice la cardioversión de la arritmia y el paciente está en ritmo sinusal, ese paciente tiene que ir a un estudio electrofisiológico y se hace la ablación por radiofrecuencia. En el aleteo auricular lo mismo. El aleteo auricular, no sé si se acuerdan, pero se acuerdan que dijimos que había una estructura anatómica que se llamaba el istmo cabo-tricuspidio, que en la aurícula derecha, que si yo ablacionaba el istmo cabo-tricuspidio, cortaba definitivamente la, ¿cómo es? La arritmia. ¿Está? La FA paroxística, que es la FA, como yo les decía hoy, que aparece y desaparece sola, eso se asume como una fibrilación auricular crónica. Los betabloqueantes suelen ser de elección, total, por ahí mi objetivo es más controlar la frecuencia cardíaca nomás que la aparición de la arritmia, y la propafenona también de elección. La FA persistente, aquella FA que se instauró y el paciente queda de por vida con su FA, beta bloqueantes, ¿tá? Y propafenona también. Y y acá está la FA permanente. La diferencia entre FA persistente y FA permanente, la FA persistente es aquella FA crónica que yo no intenté todavía la cardioversión eléctrica. ¿Tá? O sea que hay una posibilidad de que el paciente vuelva al ritmo sinusal. ¿Tá? Ahora, la fibrilación auricular permanente es aquella en la que el paciente ya va a tener toda su vida. ¿Por qué? Porque yo intenté hacer la cardioversión y la arritmia no revirtió, o el paciente se niega a la cardioversión, como muchas veces pasa, o el paciente tiene muchos factores para que fracase la cardioversión. ¿Ah? Cuando la aurícula es muy grande, cuando el corazón está muy dilatado, cuando el deterioro de la función ventricular está muy grande. En esos casos, ¿tá? Esa FA no se intenta la cardioversión y se vuelve permanente. ¿Está? Y en la taquicardia ventricular, obviamente, beta bloqueantes, sobre todo en aquellos pacientes con cardiopatías estructurales, como los pacientes con infarto, los beta bloqueantes que se utilizan, en ese caso sirven para el control de la aparición de taquicardia ventricular. En los pacientes chagásicos, los pacientes que tienen cardiopatía chagásica, o sea que se demostró la lesión chagásica, está, ya sea en el electrocardiograma o a nivel estructural, los beta bloqueantes son de mucha utilidad para prevenir la aparición de taquicardia ventricular. Vamos, si puedo localizar el foco ectópico donde se está generando, puedo hacer una ablación por radiofrecuencia, ¿está? O, en su defecto, cuando ya no se puede controlar, la colocación de un cardiodefibrilador implantado. ¿Está? Muy bien, chicos. Fíjense acá, resumen de todas las drogas. La amiodarona tiene una biodisponibilidad hasta el 65%, una unión a proteína del 95% y una vida media larguísima. Chicos. ¿Está? Muy bien. ¿Qué es la droga, por ahí, como dijimos recién, la que más se utiliza hoy en día?
¿Está? Muy bien. Fíjense los efectos adversos, hipotensores, la procainamida, quinidina, ¿está? Los efectos sobre el sistema nervioso central, la de clase 1B, todos, la amiodarona, los betabloqueantes, ¿está? La flecainida, muy bien, en general. Las bradicardias, todos aquellos bloqueantes cálcicos, ¿está? Y la amiodarona, betabloqueantes y bloqueantes cálcicos, ¿está? Los efectos adversos gastrointestinales, todos tienen efectos gastrointestinales, ¿está? Efectos hepáticos, ¿está? La amiodarona infinita. Fíjense acá, inotrópicos negativos, o sea, aquellos que tengo que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿está? Los betabloqueantes, los bloqueantes cálcicos que no están acá, ¿está? La flecainida y la propafenona. Fíjense acá, ¿está? La amiodarona da la neumonitis, ¿está? Intersticial por la fibrosis pulmonar que genera. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense la dosis, ¿está? La dosis de la adenosina se dan bolos de 3, 6 y hasta 12 miligramos en intervalos de 1 o 2 minutos, ya que actúa rapidísimo, son 15, 20 segundos se va. La amiodarosis, dosis de carga de 5 miligramos kilo y de mantenimiento de 15 miligramos kilo, ¿está? El atenolol de 5 a 10 miligramos, esto por vía oral, por vía endovenosa, y por vía oral de 25 o 12,5 a 100 miligramos. ¿Está? La digoxina viene de 0,25 miligramos y ya dijimos que había una digitalización rápida o lenta. ¿Está? Muy bien. La flecainida se hace por vía endovenosa. Acá, esta quería hablar. Miren acá. La lidocaína. Fíjense que dijimos que la lidocaína era por ahí la droga de elección en las taquicardias ventriculares en el marco de un infarto agudo de miocardio. ¿Está? Se da de 50 a 100 miligramos durante 20-30 minutos y después queda un goteo de 1 miligramo por minuto. ¿Está? No hay presentación vía oral. La propafenona, que utilizamos vía oral sobre todo, ¿está? De 15 a 300, de 150 a 300 miligramos cada 8 horas o 300 cada 12 horas. ¿Estamos? Muy bien, chicos. ¿Está? Muy buena clase, doctor, como siempre. Gracias, Ivo. Gracias, Ivo. De mi parte, muchas gracias. No, por favor, chicos, estos son temas engorrosos porque, como le digo, es muy largo. Teoría, es muy largo, es mucha teoría, ¿está? Por eso por ahí, más que nada, esta clase está organizada para que qué es lo que más tienen que tener en cuenta a la hora de leer los antirrítmicos. Mas es vital, profe, es vital para no, el trabajo. Esto, para hacer un trabajo bueno. Todo aquel que haga emergencia, haga guardia de emergencia el día de mañana, va a trabajar con algunas de estas drogas, ¿está? Muy bien. Entonces yo quiero que aprendan bien, ¿está? Aprendan bien, ya que después van a rotar, si Dios quiere, acá en mi hospital, algunos de ustedes en su 7º año, así yo me puedo ir a la mierda del hospital y ustedes quedan a cargo de la guardia. ¿Está? Muy bien. Claro, ¿vamos? Doctor, hasta otra clase. Listo. Un abrazo. Diogo, ahí hablé con Ale el fin de semana, estuve hablando, me dijo que vos eras mi alumno ahí, ¿está? Así que gracias por las palabras, ¿está? Oh, sí, bro. De nada. Hablando de la FA, dice, y el aleteo auricular, ahí me quedó una duda respecto a los orígenes. ¿La FA tiene su origen en la aurícula izquierda? Sí, y la FA en la aurícula derecha, exactamente. La aurícula izquierda, la FA se genera generalmente en la desembocadura de las venas pulmonares, ¿está? Alrededor de la desembocadura de las venas pulmonares, ¿está? Se genera la reentrada de la FA. Y del aleteo auricular se genera en toda la aurícula derecha. ¿Está? Muy bien. ¿Estamos, chicos? Yo estoy con ganas de la presencialidad, chicos, ¿está? A mí me gusta más estar ahí con ustedes, interactuar, verles las caras, si no parece que estoy hablando solo y se hace más entretenido para mí también estar ahí presente. ¿Está? Muy bien. Así que a meterle patas, chicos. Le agradezco que hayan aceptado este horario, ¿está? Porque por ahí muchos tienen compromisos, obviamente. La idea es no quedarnos atrás con las clases. Nos están faltando 1 o 2 temas nomás. Y ahí ya vamos a tener nuestra clasecita de repaso. Probablemente vamos a hacer ejemplos de casos clínicos para la
¿cómo se llama? Antes de la era. ¿Qué es esto? Para el doctor digamos, para la paciente Doutor Vera? Ah, sí. Perfecto. ¿Por ahí la fecha? Sí. Vale, listo. ¿Vos querés test? No, hay. Ah, está listo. Dale, listo. Uma última Sí. pergunta, doutor. A próxima clase será por Zoom ou presencial? Mirá, el tema es el siguiente. El miércoles que viene, yo en teoría tendría que viajar a Corrientes por una reunión en el ministerio. ¿Está? No está confirmado. Si no sale ese viaje, yo me voy el miércoles que viene a Santo Tomé y tenemos en forma híbrida, porque yo no, o sea, yo puedo 4 horas nomás, yo puedo de las 10 hasta las 2 de la tarde nomás, porque después tengo otros compromisos que no puedo faltar. Entonces, o sea, voy a tener dos grupos presenciales, pero clases híbridas, digamos, ¿tá? Presencial y por Zoom. Que eso yo quiero, aprovecho la oportunidad que están acá, no sé cuántos hay conectados, la verdad, pero por ahí aquellos que siempre le queda por Zoom, ¿tá? Porque por ahí hay muchos que le quedan siempre por Zoom, nunca estuvieron presenciales, por ahí vayan a la clase presencial, hacer que sea un grupo, de última conéctense del celular ahí estando en la clase presencial, pero vayan, participen, ¿tá? Por ahí es más, creo yo que por ahí la clase presencial por ahí se aprovecha un poquitito más, ¿está? Y después vamos a, que me pregunta Ivana, ¿usted va a tomar la ERA? Generalmente sí estoy, o sea, yo estoy a merced de lo que me pida el doctor Miguel o la doctora Sosa. Si ellos me piden, yo voy y les ayudo, colaboro, no hay ningún problema, chicos. ¿Está? Muy bien. Bueno, a comer, ¿está? A disfrutar de lo que queda del sábado. Miren, me dieron uno de los mejores regalos de hace mucho tiempo, sobre todo los alumnos brasileños que estén acá, que ya saben con qué regalarme en un futuro, ¿está? Un paquetito de bono, que acá no se consigue, esta galletita está, una de mis rotantes brasilera, y me pidió un favor y le cobré una galletita bono, ¿está? Muy bien, doutor. Un abrazo chocolate, gigante. Chocolate vale. Siempre es bueno. Choquito, galletita bono, son las dos cosas que yo siempre pido, ¿está? Chicos, un abrazo gigante. Abrazo, doctor. Siempre, Mica, me pidió un favor y le tengo que cobrar. Bueno, entonces queda pendiente terminar estos temitas y próximamente la clase de repaso. Un abrazo gigante, chicos. Nos vemos. Chau, chau.